Hola a todas y a todos. A continuación, una introducción a Foucault y en esta misma grabación, en una segunda parte, un ensayo en torno también acerca de sus teorías. Escuchemos. Buenas tardes, alumnas y alumnos de la UAM Iztapalapa, que toman conmigo, Mario Villegas González, la materia Filosofía Política. Repito, aquí en la UAM Iztapalapa. Hoy es 10 de agosto del año 2022 y son las 6:35 de la tarde. Voy a leer una breve introducción a Foucault, o sea, a sus ideas, y empiezo por un epígrafe. El epígrafe dice: la teoría de Foucault analiza los micropoderes que circulan en el orden social. Por ello, el pensador francés afirma que todo saber implica poder y todo poder un saber específico. En otras palabras, dice Foucault, todo discurso está atravesado por relaciones inherentes de poder. Ahí termina el epígrafe y procedo a leer otra parte de esta introducción. Hay quienes sostenemos que Michel Foucault está entre los más importantes autores ocupados del poder político. Entre esos autores importantes quiero mencionar nada más a Carlos Marx y a Jean-Paul Sartre. Podemos considerar que hay práctica del poder político cuando alguien manda y es obedecido. Si alguien manda y no es obedecido, entonces no hay práctica del poder político. En donde principalmente encontramos la práctica del poder político es en el Estado, en lo que hace el Estado con los ciudadanos, ¿no? Pero también hay poder político en cada individuo ante sí mismo y, en tercer lugar, podemos aceptar que hay poder político en las instituciones. Esto nos puede llevar a aceptar que Marx se ocupó del macropoder, es decir, del poder ejercido por el Estado, mientras que Sartre se ocupó del poder político del individuo ante sí mismo. Es decir, Sartre se ocupó del poder sobre sí mismo, el cual ejerce el individuo, ¿no? Foucault se ocupó de modo predominante, independientemente de que se haya ocupado de las otras formas de poder, por ejemplo el macropoder o el poder del individuo sobre sí mismo. Foucault se ocupó de modo predominante de lo que podemos llamar el micropoder, y este micropoder lo consideró ejercido por las instituciones tales como la familia, la escuela, los hospitales y las cárceles, principalmente. Dejemos claro esto: no en todos los casos el poder político es tiranía, sometimiento, enajenación, discriminación, desprecio, hacer sentir estúpido a alguien, búsqueda de plusvalía, exclusión, etc. Vuelvo a repetir, no en todos los casos el poder político tiene como intención la enajenación, la discriminación, el desprecio, el hacer sentir estúpido a alguien, la búsqueda de plusvalía, exclusión, etc. Pero creo que hay casos en los que la práctica del poder político sí trae como secuela eso, ¿sí? O sea, hacer sentir a alguien estúpido, discriminarlo, enajenarlo, obtener de alguien plusvalía, excluirlo, etc. Luego, entonces, hay casos en los que sí es, vamos a decirlo así, positivo el poder político, y hay casos en los que no es positivo el poder político. Obviamente, el poder político, sobre todo en los casos en los que genera enajenación, discriminación, exclusión, etcétera,
el poder político requiere crítica, pero al igual que requiere crítica, lo que podemos llamar el poder político negativo requiere a su vez también la acción, es decir, actuar en contra de la tiranía del poder político y por lo menos podemos oponerle resistencia, ¿no? Quiero decirlo más claramente que la práctica del poder político negativo, la práctica negativa del poder político es cuando el poder político nos está haciendo daño, ¿sí? Para entender un poco mejor este poder político llevado a la práctica de modo negativo, es por lo que invito a la lectura de los autores mencionados, me refiero a Marx, a Sartre y Foucault, en cuanto que critican a la práctica del poder político, ¿no? Es claro que las críticas al Estado, o sea, a la práctica del poder político del Estado, con el paso del tiempo dieron lugar al marxismo, que tiene como ingrediente fundamental el marxismo y por lo tanto las obras de Marx, las críticas que les hacen al capitalismo. En el caso de Sartre, las críticas que le hace Sartre al poder político se vinculan principalmente con su postura filosófica, es decir, con el existencialismo, sobre todo antes de la segunda época de producción de Sartre, cuando escribió el libro Crítica de la razón dialéctica y tiempo después, ¿no? Lo que estoy diciendo es que Sartre tiene dos épocas de producción y en la primera podemos decir que destaca su postura existencialista y, sin embargo, a pesar de ser una postura existencialista, pues está en contra del poder político sobre los individuos y, bueno, ejercido de manera tirana, ¿no? Entonces, en defensa de la libertad del individuo, como postura ética que deriva en el individuo, en primer lugar, de su conciencia moral, y Sartre pues critica al poder político que atenta contra la libertad del individuo, ¿no? Obviamente, en una etapa posterior, en la segunda, como mencioné, sobre todo en la crítica de la razón dialéctica, revierte sus críticas o las enriquece, o sea, no cancela sus críticas a lo que le ocurre al individuo cuando es sometido al poder político, pero las enriquece con las críticas del ejercicio del poder político en la sociedad, en particular el poder político ejercido por el Estado, y podemos llamarle una etapa, específicamente en el caso del libro La crítica de la razón dialéctica y en otros posteriores, una época en la que simpatiza con el marxismo, ¿no? Pero no deja de considerar que el existencialismo sigue vigente en la medida en la que el marxismo, en sus facetas que él critica, ha descuidado la importancia que tiene el individuo, ¿sí? Ahora bien, en el caso de Foucault, que viene a enriquecer las ideas acerca del poder político de Marx y de Sartre, en el caso de Foucault encontramos un enriquecimiento a las críticas del poder político, no solo porque se ocupe del poder político ejercido por las instituciones, sin ignorar el poder político que ejerce el individuo ante sí mismo y el poder político que ejerce el Estado como macropoder. Lo que quiero decir es que Foucault enriquece sus críticas al poder político porque las expresa también como sociólogo, como historiador, así por ejemplo de la locura, de la prisión, de la clínica de la sexualidad, y sus críticas también las expresa como psicólogo interesado en la genealogía de la subjetividad moderna o considerada desde nuestros días, ¿no? Me refiero al siglo XX, en los años en los que él escribió sus obras, pero cuya vigencia pues continúa hoy, 8 de agosto de 2021, y va a continuar, creo, su vigencia, como la de los otros dos autores, varios años más. Creo que es interesante que nos formulemos esta pregunta. Habiendo dicho que el poder político puede ser tirano,
creo que podemos formularnos esta pregunta. ¿Qué hacer ante el poder político cuando se ejerce de manera tirana, ¿no? Y brevemente, al menos una respuesta, podemos contestar a la pregunta diciendo que la resistencia al poder político tirano es una opción. Esta expresión, donde hay poder, hay resistencia, es decir, abro comillas, donde hay poder, hay resistencia, cierro comillas. Esta expresión la emitió Michel Foucault en un libro cuyo título es Historia de la Sexualidad, en el volumen 1, que tiene un título, este volumen 1, La voluntad de saber, en la página 116. Por su parte, sabemos que Marx propone como alternativa ante el poder político tirano, propone el comunismo, y Sartre, en el último año de su vida, se manifestó a favor del anarquismo moral, según podemos leer en una entrevista que se encuentra en internet, ¿no? O sea, hay que buscarla con este título, Sartre, anarquismo moral. Y entonces podemos leer ahí la entrevista que se le hizo en el último año de su vida y entender qué alternativa da Sartre ante el poder político tirano. Y repito, es el anarquismo moral. Claro, podemos estar o no estar de acuerdo con el comunismo, con el anarquismo moral y con la resistencia que propone Foucault, oponiéndonos así, con estas tres medidas, con estas tres estrategias, oponiéndonos así al poder político. ¿Por qué puede suceder esto, que no estemos muy de acuerdo con estas tres posturas en oposición al poder político tirano? Pues creo yo que sucede porque no nos es posible renunciar al contrato social, tal como lo expone Rousseau en su libro El contrato social, y que podemos resumir con estas palabras. Nosotros, individuos, personas que pertenecemos a una sociedad, aceptamos al poder político para constituir precisamente la sociedad, para constituirnos como seres sociales, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, las posturas de Marx, de Sartre y de Foucault pueden ser consideradas utópicas, y creo que en partes sí, pero en parte no, en la medida en la que son propuestas que de alguna u otra forma militantes e individuos inconformes pues han estado luchando en contra del poder político tirano, ¿no? Quiero leer unas notas, y una de ellas dice que cuando decimos que predomina la preocupación de Marx por el poder político que ejerce el Estado, no estoy diciendo que Marx ni tampoco Sartre hayan descuidado las otras formas de la práctica del poder político. Es decir, cuando yo digo que Marx se preocupa predominantemente del poder político que ejerce el Estado, no cancela ese enunciado que se haya podido ocupar del poder de las instituciones, ni tampoco cancela que Marx se haya podido ocupar del poder del individuo ante sí mismo, ¿no? Entonces, el punto es que mi preocupación en mi investigación doctoral es lo que se puede llamar confrontaciones Marx, Sartre, Foucault acerca del poder político, y una de las conclusiones prematuras a las que yo llego es que son complementarios y no cancela que los tres se hayan ocupado del poder del Estado, del poder del individuo ante sí mismo y de los micropoderes, pero sí creo, y esa es la tesis fuerte, que conviene concentrarnos en las críticas que le hace Marx al poder del Estado, y en el caso de Sartre concentrarnos en el poder del individuo ante sí mismo, aludido en sus obras existencialistas de Sartre, por ejemplo, en una obra que me parece muy interesante que se llama Las moscas, ¿no? También podríamos mencionar otra obra de Sartre que se llama A puerta cerrada. Sobre todo en Las moscas podemos encontrar el poder del individuo ante sí mismo, porque nos damos cuenta de que Orestes
lleva a la práctica su libre albedrío. O sea que la libertad es fundamental para Sartre y nos la presenta en Las moscas en calidad de libre albedrío, ¿no? Y es lo que le lleva a tomar sus decisiones más allá del Estado o más allá de los micropoderes a los que alude Marx y a los que alude Foucault. Entonces, otra conclusión fuerte de la investigación doctoral es que finalmente sostengo que son complementarios y habría que ver en qué términos se plantea el resultado de esta investigación doctoral, ¿no? Lo que sí podemos tener claro es la relevancia que tiene para Foucault el poder político en las instituciones y en particular en estas, ¿no? En la familia, en la escuela, en los hospitales, en las cárceles y en la vida sexual. En el caso de Sartre, ocupado en su época existencialista, antes de la crítica de la razón dialéctica, en el caso de Sartre, ocupado del individuo ante sí mismo y por lo tanto su libertad, su libre albedrío, recomiendo que consideremos el contenido de un libro de Nietzsche cuyo título es La voluntad de poder. En el caso de Foucault nos acerca al tema micropoder este libro que recomiendo cuyo título es Microfísica del poder y obviamente nos introduce a sus proyectos de investigación este libro de Foucault, El orden del discurso. Para Foucault, otro de los elementos que excluyen y que por lo tanto deberían ser, y en el caso de Foucault lo son, objeto de estudio, objeto de reflexiones, y sobre todo vinculándolo con el poder político, otro de los elementos que excluyen y que es importante de ser estudiado es el lenguaje. Es decir, hay que ver de qué manera se excluye por decir la verdad o por no decirla. Hay que ver de qué manera el lenguaje excluye a quienes lo tienen, por ejemplo, un idioma específico e incluso el idioma de las computadoras, de qué manera el lenguaje de las computadoras excluye a quienes no tienen el conocimiento del lenguaje de las computadoras, que no saben usarlas, o más claramente en el caso de un idioma específico, o sea, si yo no sé hablar ruso, pues voy a ser excluido de una plática entre dos personas que están hablando en ruso. Y digo excluido en el sentido de que no voy a saber qué están diciendo, ¿no? Ahora, es interesante reconocer que entre las instituciones en las cuales se vive el micropoder, por ejemplo, la familia, el hospital, hay que entender que, como ya se dijo antes, no en todos los casos, y quizás en la mayoría no lo es así, el poder es tirano, es un poder en el que se está ejerciendo de manera tiránica. Entonces, pero sin embargo sí hay que criticar los momentos o las situaciones en las que se ejerce el poder político de manera tiránica, ¿no? Dice Foucault que hay que tener claro que las relaciones de fuerza, cuando está presente la práctica del poder político, nos llevan a entender que no son una propiedad de algunos, ¿no? Sino que es un ejercicio de algunos. O sea, el poder político no es una propiedad, sino que es un ejercicio. Dicho de otra manera, no es una cuestión teórica, sino que es una cuestión práctica, el ejercicio del poder político. Y hay que patentar que una situación interesante del ejercicio del poder político, en el caso de Foucault, considerando las instituciones, se da un concepto que es muy enriquecedor para hacer críticas al poder político, cuando el poder político incurre en una visión panóptica de aquellos sobre los cuales se está ejerciendo el poder político. Es decir, la existencia de la visión panóptica indudablemente puede ser criticada porque es limitación de la privacidad, de la intimidad y por lo tanto del libre albedrío, de la subjetividad de los sujetos sobre los cuales se está ejerciendo una visión panóptica, ¿no? Así, incluso la escuela, el hospital, la familia
pueden incurrir en una visión panóptica del sujeto que por lo tanto, en tanto que lo está vigilando una condición panóptica, pierde autonomía, pierde libertad, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende que justifica la visión panóptica? El que haya cámaras en toda la ciudad vigilándonos, por ejemplo en el caso de China, pues la presión fuera de la determinación autónoma del sujeto, la corrección vía la presión exterior y por lo tanto el no ejercicio de la moral para hacer posible el respeto de las normas y como ya dije, no respetando la moral y la ética del sujeto, que por lo tanto, en tanto conductas morales, deben ser observadas las normas por libre albedrío, por libre convicción, es decir, por conciencia moral propia. Así entonces, el concepto de vigilancia, y esto nos lleva a un libro de Michel Foucault muy importante que se llama Vigilar y Castigar. Así entonces, la vigilancia, en particular por las instituciones y obviamente por parte del Estado, se vuelve un concepto fundamental en la teoría general o en las teorías que nos plantea Foucault, el concepto de vigilancia, y por lo tanto a su correspondiente el concepto de castigo, ¿no? Este concepto de la vigilancia y el castigo nos lleva a otro tema de mucha importancia, que es el biopoder e incluso a la necropolítica, que no es tanto ya el tema de Michel Foucault, sino de otro pensador cuyo nombre es Achille Mbembe, que nos lleva a decir hoy, en el siglo XXI, que el nuevo capitalismo, es decir, el capitalismo del siglo XXI, se rige por la necropolítica. Y quizá lo vivimos en el caso de la pandemia, ¿no? Al biopoder lo definió Foucault como el poder sobre la vida con un propósito, la seguridad de la especie humana. Pero en la medida en la que el biopoder está regido por una política de Estado, pues obviamente puede tener aspectos criticables, o sea, cuestionables, pero eso no nos lleva a aceptar que pueda tener aspectos no criticables, ¿no? En el caso de la biopolítica, son aquellas políticas que ejerce el Estado, el poder político, mediante mecanismos y tecnologías que tienen que ver con el cuidado de la vida, y por lo tanto también podríamos aceptar que no es necesariamente malo el poder político visto desde la óptica de la biopolítica, sobre todo cuando estas políticas se aplican sobre la población para conservarla, por ejemplo en el caso de la pandemia, saludable o aislada de los peligros, ¿no? Aquí lo que interesa tener claro es que no son conceptos sinónimos la biopolítica y el biopoder. Habría que deslindar más claramente, y en ese sentido lo repito, habría que deslindar más claramente lo que es la biopolítica y el biopoder. Vuelvo a repetir, el biopoder lo definió Foucault como el poder sobre la vida con un propósito, la seguridad, y eso es positivo, la seguridad de la especie humana. Y la biopolítica la definió como aquellas políticas que ejercen el poder mediante mecanismos y tecnologías que favorecen a quien está ejerciendo la política, la práctica del poder político, ¿no? Por lo demás, un micropoder visto de manera negativa es aquella potestad o facultad que por el uso, las costumbres o las convenciones sociales, un micropoder es ejercido por la institución o incluso por una persona. El micropoder es ejercido por las instituciones o por una persona que en ocasiones ejerce una violación de los derechos privados y por lo tanto de la autonomía, y en ese caso, en tanto micropoder violador de la privacidad, pues debe ser cuestionado. Pero, insistamos, no todo micropoder y por lo tanto no toda institución, o no en todo momento toda institución, es necesariamente negativo, ¿no? Lo que a fin de cuentas importa es que seamos críticos de los momentos de tiranía
que pueda tener el ejercicio, la práctica del poder político, ¿no? Y en ese sentido vale la pena regresarnos a la lectura de esta parte, ¿no? Donde dice, hay casos en los que el ejercicio de la práctica política requiere la crítica. Es decir, debemos, en algunos casos, cuando el poder político es el ejercicio de la tiranía, debemos tener claro en qué casos se está haciendo daño y a detectar en qué casos está haciendo daño el poder político, nos ayudan los autores mencionados, es decir, sus obras ocupadas de este tema, el poder político, y sobre todo entendamos que toda esta práctica del poder político existe en el contexto de la lucha de clases y junto con ser necesaria la práctica de la crítica, una vez detectadas las circunstancias en las que el poder político se está ejerciendo de manera negativa, junto con esta crítica, obviamente requerimos la acción, o al menos, y nos dice Foucault, ejercer resistencia, y cito a Foucault en su libro Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber, dice él, donde hay poder hay resistencia. Pero, pues, nadie corta, como dice Herbert Marcuse, la rama del árbol donde está parado. Pero eso no debe impedir el darnos cuenta de que la rama se está pudriendo, ¿no? Muchas gracias por su atención. Esperemos el ensayo, un momentito, el ensayo acerca de las ideas de Foucault. Breve acercamiento al libro de Michel Foucault, cuyo título es El orden del discurso. Lo que voy a leer a continuación es un ensayo. Soy Mario Villegas González y hago esta grabación en el día de mi cumpleaños número 67, 5 de agosto del año 2022. Empiezo por un epígrafe. Cada quien su Foucault. Inicio. El libro mencionado contiene la ponencia inaugural que ofreció Michel Foucault en 1970 en el Collège de France, cuando sucedió a Jean Hippolyte en la cátedra Historia de los sistemas de pensamiento. El libro mencionado contiene el núcleo de sus investigaciones. Presentó en ese libro un programa de trabajo. El libro plantea muchos temas de interés. Por ejemplo, los mecanismos de exclusión, algunos de ellos. Y uno de esos mecanismos de exclusión es el uso que hacemos de las palabras. Es decir, se excluye a las personas que no los usan de una manera X en relación a otras personas que sí los usan, que sí las usan a las palabras de una manera Y. En este breve ensayo llamo discurso a cualquier conjunto de palabras usado. Ese conjunto puede ser un conjunto de palabras escritas o un conjunto de palabras expresadas oralmente. Así entonces, basado en las palabras que se usan, dice Foucault que se da la exclusión, entre muchas otras razones por las cuales se da la exclusión. Y dice Foucault que un ejemplo de exclusión se da entre quienes dicen la verdad y quienes mienten. Es decir, quienes dicen la verdad excluyen de su conversación a quienes mienten. Otro mecanismo de exclusión se da cuando hay personas que se cree que dicen locuras, las cuales son excluidas de quienes creen que no dicen locuras.
También las instituciones son lugares de exclusión, es decir, los que ingresan a una institución excluyen a los que no ingresan. Por las razones que sean, los excluyen. Entonces, las instituciones, por ejemplo, las universidades o cualquier otro nivel académico, excluye de ser inscritos o de ser miembros de una institución, excluyen a los que no son miembros o que no ingresan a X institución. ¿Por qué los excluyen? Pues, por ejemplo, por no haber aprobado, según las normas de la institución que convocó, no haber aprobado un examen que se expresó, por ejemplo, por escrito, ¿no? O sea, obtuviste 100 puntos o más, entras. Obtuviste 99 puntos o menos, eres excluido, ¿sí? También la tecnología ha dado lugar, en tanto que con la tecnología, por ejemplo, el uso de Word en las computadoras, genera un mecanismo de exclusión entre quienes saben manejar la computadora y los que no saben manejarla. Los que no saben manejarla, a la computadora, por ejemplo, la función en la cual se escribe en Word, esta tecnología excluye a los que no saben manejar la computadora, por ejemplo, no saben hacer uso de las funciones de la computadora, por ejemplo, saber escribir en Word. Y obviamente el analfabetismo y las personas alfabetizadas son otro caso de exclusión. O sea, los alfabetizados suelen excluir a los analfabetos. Y esto implica, por ejemplo, discriminación. Creo también de interés esto. Los mecanismos de exclusión los suelen establecer sujetos que enuncian, por ejemplo, este tipo de enunciados. Tú no eres de mi partido político, por lo tanto, no tienes por qué estar en nuestras juntas. O sea, excluyen de X actividades a los no miembros de un partido político, los sí miembros de un partido político, en donde se van a emitir discursos, ¿no? Por ejemplo, obviamente no le dan la palabra como orador a alguien que no es del partido político que convocó a una junta, a una reunión. Otro caso de exclusión es: tú usas un lenguaje de derecha y yo uso un lenguaje de izquierda, por lo tanto, hay una exclusión de uno respecto al otro en cuanto a considerar sus opiniones. Y obviamente, en este caso y en otros, por supuesto, se habla de una cerrazón, de una intolerancia, ¿no? De una tosudez, podemos decirlo así. Otro mecanismo de exclusión es llamar raro a alguien que se excluye de las personas no raras. Las no raras suelen ser aquellas que obedecen normas, ¿no? Que pueden ser incluso dogmáticas o bastante cuestionables. Y quien no las obedece es considerado raro y por lo tanto es excluido. Se le discrimina, se le separa, ¿no? Y aquí raro, sobre todo, suele usarse como sinónimo de loco, ¿no? Lo cual suele llevar a creer que existen personas que sí tienen la posibilidad de hacer uso de la razón y quienes no tienen la capacidad de hacer uso de la razón y por lo tanto se les excluye de ciertas ventajas que da la vida social. Obviamente, en particular a lo que es la verdad o lo que es el uso de la razón, encontramos casos de falacias, así por ejemplo la falacia de autoridad o la falacia de generalización, y esto nos lleva por lo tanto a la necesidad de una consideración por vía de la lógica de estas exclusiones. Luego entonces el discurso, o sea cualquier conjunto usado de palabras, cobran materialidad o cobran significación
sobre todo en ciertos ámbitos, ¿no? Obviamente también el discurso oral y no solo las palabras escritas son de bastante interés en esta consideración que hace Foucault de lo que son o de lo que es el discurso. Dice él que en ciertas épocas de la historia, incluso las palabras escritas, por ejemplo en el nazismo, la quema de libros, se volvieron un ente peligroso. Y pienso en la película Fahrenheit 451. ¿Por qué se vuelven peligrosas las palabras escritas? Por supuesto, por ejemplo, los libros, porque se pueden constituir en elementos de oposición al poder. Y sobre todo por las diferentes interpretaciones que se hacen de los textos. Y en este sentido, pienso en la película basada en el libro de Umberto Eco. La película se llama El nombre de la rosa. Okay. Entonces, un documento como un libro de Aristóteles es una prueba testimonial de lo que dijo realmente el autor, pero puesto que todo discurso oral o escrito pasa por la interpretación, se ha dado en la historia de la humanidad el que sean prohibidos algunos textos. Así entonces hay épocas o momentos en donde se prohíbe o se ritualiza, se esconde, se tiene el control de las palabras para hacer sentir que solamente si son avaladas por una institución, por ejemplo por una autoridad académica o por un instituto o algún tipo de autoridad, entonces se pueden permitir su distribución. Esto tiene para mí una trascendencia muy relevante porque entonces el discurso se vuelve un factor de política, ¿no? Un factor en el que se mueven circunstancias políticas, quiere decir circunstancias de poder político y todo lo que conlleva. Y por supuesto, junto con el poder político también hay elementos de la economía que entran en el rol de poder determinar o no su permisividad. Encontramos el caso de la censura a las palabras, incluso en el hecho de que se ha hecho creer equivocadamente que un libro solamente vale porque pasa por el visto bueno de un comité editorial, y si no es así, pues lamento decir que suele haber casos en los que se desprecia los libros y por lo tanto quedan inéditos y difícilmente publicables, aun si se pueden hacer publicaciones privadas, quedan como de segunda a pesar de la calidad de ellas, por no haber pasado por una institución, por ejemplo un comité editorial que avale la calidad de los textos. Pienso en Kafka, que pues no le importaba que sus textos pasaran por un comité editorial y murió con obras póstumas que son de gran trascendencia una vez que las conocemos. Michel Foucault dice en el libro El orden del discurso que hay otro ámbito de discurso en la historia de la humanidad frecuentemente prohibido, y es el ámbito del lenguaje en el cual se alude a lo sexual. A ello obviamente le dedica varios libros y por lo tanto pues solamente hago esa referencia. Importa decir que antes era limitado el discurso político en la mayoría de la población. O sea, épocas en la historia en las que el analfabetismo y el poco avance de la tecnología no permitía que el discurso político fuera de uso de la mayoría de la población. Pero hoy vivimos una desgracia, y es el hecho de que gracias a lo que alguien llamó las benditas redes sociales, se ha logrado el que todos o la mayoría de la gente, un gran porcentaje, tenga acceso al discurso político, o sea, a las palabras y a los textos, en función de lo cual nos enteramos de lo político y de la política, pero
este acentuado boom de las redes sociales y por lo tanto de la comunicación por vía de internet y los celulares, etcétera, en mi opinión ha traído como consecuencia algo que es lamentable, ¿no? El hecho de que se ha reducido el discurso político a sentir que se trata de chismes, que se trata de algo no serio, de algo que no merece nuestra atención, y se lo ha hecho algo superfluo. Cuando que lo cierto es esto, en mi opinión, el discurso político es vital, en el sentido de que es cuestión de vida o muerte, es decir, el poder político tiene que ver con la vida o la muerte, y en ese sentido hay que pensar en el concepto de biopoder. Y lo es, o sea, importante el discurso político, porque debe ser de mínimo interés de los ciudadanos el discurso político para precisamente hacer posible, mediante su conocimiento del discurso político, una vida moral pública. Hacer el conocimiento del discurso político de manera seria y no considerarlo chisme, hace posible una moral pública. Así entonces sí hay vínculo entre ética y política. Lamento mencionar que se le ha dado poca importancia, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo de a qué se ha degradado la comunicación por vía de las nuevas tecnologías. Se ha degradado a dar poca importancia el que la Fiscalía General de la República está tras Enrique Peña Nieto, pues le imputa lavado de dinero y delitos electorales y patrimoniales, envíos internacionales ilegales por 1.557.000 millones de pesos y desvíos internacionales por 4.9 millones de dólares, según el periódico La Jornada, en la página 1, noticia publicada el 4 de agosto del año 2022. Creo que esa noticia y otras relacionadas con la corrupción de los funcionarios públicos deberían enfurecernos al grado de salir a protestar masivamente en contra de esas corruptelas, y sin embargo la explosión o la sobreabundancia o la enajenación que supone las benditas redes sociales nos mantiene enajenados, nos mantiene haciendo que parezca que somos ajenos a la realidad, y en lugar de enfurecernos, pues mantenemos la pasividad en la mayoría de los casos los ciudadanos. Hace falta entonces criticar, señalar lo malo y actuar en consecuencia. Chomsky recientemente publicó su opinión acerca de la guerra de Rusia contra Ucrania, y me parece bastante relevante que entremos en contacto con ese audio que está en YouTube. Entonces, lo que han logrado las redes sociales, entre otras cosas, es precisamente un éxito contundente a favor del capitalismo, puesto que en realidad, entre otras consecuencias, lo que ha logrado es la separación entre los ciudadanos, cada quien ocupado en lo que le importa y no en el bien común. Ha logrado la pasividad y, como mencioné, ha logrado acentuar en un 1000% o en una cantidad exorbitante, ha logrado potenciar la enajenación, que nos ocupemos de lo que no deberíamos ocuparnos, que es todo aquello que es ajeno a una vida digna, ¿no? Así entonces es quizás, y repito la palabra quizás, es entonces quizás falso que estamos más unidos gracias a estas benditas redes sociales. Es probablemente quizás falso que estamos más unidos que antes de la existencia de la comunicación por vía de internet. Entre otras razones, podemos sumar que para algunas personas esta separación deriva de que en el discurso hay interlocutores válidos y no válidos, y obviamente los
interlocutores que creemos no válidos son ignorados o son despreciados, y los interlocutores válidos son los que se afilian a mis creencias, ¿no? Y entonces de ahí la separación. Llevando entonces a otra separación muy clara entre lo que podemos llamar personas de interés, y por lo tanto sus discursos, y personas que no son de mi interés, que son las que son ignoradas a pesar de toda la comunicación que establecen con nosotros. Esto es muy grave porque está rayando en lo que yo considero una más acentuada discriminación. Michel Foucault obviamente hace alusión a otra situación importante en la vida social, y es la educación, como otro ingrediente que influye en la riqueza de las palabras, pero que sin embargo suele llevar a la ritualización, a un caso de logocentria o ser logocéntricos, y que implica también, por lo tanto, exclusión, en el sentido de llevar a creer que porque se tiene más educación se es mejor, y si se tiene menos educación se da una exclusión de los que se cree que tienen menos educación. Y esto separa a la sociedad, no cohesiona a la sociedad, no contribuye al bien público, ¿no? Entonces, este micropoder, específicamente remito a su libro Microfísica del Poder, este micropoder, la educación, suele reproducir en realidad las directrices del macropoder, que precisamente yo creo que lo es el Estado. El Estado alimenta a la educación para que reproduzca al sistema, para que lo perpetúe, para que lo continúe. Y así entonces nuestro Estado capitalista, nuestra sociedad, nuestro régimen capitalista, que lo creo enajenante, por lo tanto pro-burgués, y para mí muy importante, limitante de la libertad. Foucault, entiendo yo que señala que si bien la palabra es un vehículo privilegiado de la verdad, al entrar en un orden de discurso de exclusión, lleva a oposiciones y a contradicciones, y a creer y a sentir que esta verdad es inexpresable y que está destinada, y esto es lo lamentable, nada más a algunos grupos, ¿no? La verdad destinada como algo privilegiado y al alcance solamente de unos cuantos. Otro elemento fundamental en el discurso es lo subjetivo del discurso, es decir, lo inconsciente del discurso, que lleva a asumir, por ejemplo, para mí dolorosamente, a la creencia de que es una contradicción ser poeta y filósofo, en el sentido de pretender algunos que el filósofo ha de restringirse solamente al uso de la razón, a lo racional, lo verosímil, lo coherente, y dejar el mundo romántico para los poetas. Recordemos que desde Platón excluyó como posibles buenos ciudadanos a los poetas en la República, ¿no? Y más aún, en el positivismo, la postura a favor de la ciencia excluye a los poetas de considerarlos como vinculados a la verdad. Y por lo tanto, creo yo que el positivismo tiene una crítica que se le puede hacer, y es su rechazo a esta actividad estética fundamental, formadora, humanística, trascendente, que es la poesía, ¿no? Yo creo que es empobrecer nuestro mundo, excluir, y por lo tanto sostengo, y pues yo lo he intentado, aunque alguien pueda decir que pobremente, el tratar de involucrarme en la redacción de poemas, y eso no cancela el que pueda dedicarme a las actividades propias del filósofo, ¿no? Del estudiante de filosofía. Otro riesgo del discurso, es decir, de las palabras, es el hecho de que suelen ordenar, suelen clasificar. Por ejemplo, lo hacen los exámenes, ¿no? Por lo tanto,
se vuelven, por ejemplo, específicamente los exámenes, y esto lo refiere Foucault en un libro que se llama Vigilar y Castigar, en el capítulo El examen. El examen se vuelve, o los exámenes se vuelven, un mecanismo de vigilar y castigar. Se vigila a quien hace el examen y se castiga de diferentes formas a quien lo reprueba, por ejemplo, excluyéndolo, ¿no? Y se premia a quien aprueba el examen, por ejemplo, admitiéndolo a una institución. Por lo tanto, el uso de los exámenes suele estar vinculado con disciplinas específicas que permiten el ingreso o el no ingreso. Hay casos, por ejemplo, en la medicina en los que obviamente no se cancela la necesidad de los exámenes, pero también esto ha dado lugar a falacia de autoridad en el caso de la aplicación de exámenes. Es decir, yo te aplico el examen que yo quiero y yo lo califico a mi arbitrio y entras o no entras, ¿no? Esto lleva a cuestionar y por lo tanto a formular la pregunta, que aquí no la voy a responder, pero sí la voy a formular: ¿de quién depende la verdad? ¿Quién establece lo que es la verdad? El punto es que cualquiera que sea la respuesta ha llevado a perpetuar las jerarquías, los estereotipos, los iconos, ¿no? Y incluso estos estereotipos, estas jerarquías, con apego a Foucault con apego a este libro, El orden del discurso, estas jerarquías, estos estereotipos, estos iconos, lo vemos incluso en instituciones, no solo la escuela, sino la familia, el hospital, la cárcel. Claro, en el macropoder, estas jerarquías, estos estereotipos, estos iconos, pues están presentes en el Estado. El punto es que estas jerarquías, estos estereotipos, estos iconos nos suelen someter y por lo tanto son contrarios a una libertad más auténtica, ¿no? Un ejemplo que veo en el libro de Foucault, El orden del discurso, es la existencia de este estereotipo. La creencia de que solamente el autor de un texto es quien está autorizado a dar el sentido, la coherencia, la unidad que tiene su obra. Y por lo tanto, un error en el orden del discurso es el despreciar al comentarista diciendo claramente que no importa, que lo que importa es el autor, y esto lleva, por lo tanto, a que se pretenda ignorar a los intérpretes de las grandes obras, ¿no? Diciendo, no te distraigas en la interpretación de las grandes obras, ve a la obra misma. Cuando que yo creo que una introducción a Foucault hecha por otro autor que es especialista en Foucault puede hacer una interpretación introductoria de textos tan importantes como los textos de Foucault. Así entonces, importa el autor como importa el intérprete, porque aquí hay un concepto que es fundamental creo que en Foucault y en muchos autores, y pienso en Nietzsche, que sostienen que no importa en realidad tanto el texto como precisamente la interpretación, es decir, el criterio con el cual se establece el contenido del texto que se está leyendo, del discurso con el cual se está entrando en comunicación. Además, debemos entender que el mensaje que da un texto cambia en cuanto a lo interpretamos, cambia con el paso del tiempo, porque cambia el contexto en el cual se lee el texto original. Así entonces, los textos de Nietzsche, en la época de Nietzsche, antes del nazismo, tienen una interpretación diferente a la interpretación que le dio el nazismo. Y tienen una interpretación diferente hoy, en donde revalorizamos, y espero no se malentienda, revalorizamos la importancia de los textos de Nietzsche, ¿no? Y en particular, un concepto que para mí es fundamental, y es la voluntad de poder.
Incluso debemos dar el peso que tiene a la glosa, ¿no? Podríamos dar un sinónimo de la glosa, que sería un resumen. Y en ese sentido, yo lo hago, recurrir incluso a la enciclopedia, que es una herencia que nos deja la Ilustración, que está vinculada con la Revolución Francesa de 1789 en Francia. Así entonces, no despreciemos incluso un diccionario, ¿no? Otro riesgo del discurso, es decir, de las palabras, es pretender que con ella se puede calificar algo haciéndolo depender de un ritual. Calificar algo por la forma como se dice, bajo cuáles circunstancias se dice, con cuáles gestos, con cuáles comportamientos, pretendiendo que ello determina la efectividad o la verdad de lo que se dice. Es decir, si bien acepto la realidad y la práctica de rituales, el punto es que yo sugiero pongamos en cuestión el siempre obedecer, el siempre hacer fidelidad a todo ritual dogmáticamente, ¿no? Por lo demás, no olvidemos, hay quienes se apropian del discurso, del lenguaje, pretendiendo que, por ejemplo, que porque son expertos, son quienes pueden usar X discurso y toda otra persona queda fuera, por ejemplo, fuera de poder opinar. Y aquí entonces se da otra exclusión. Su opinión se ignora, ¿no? Cuando que un albañil sería un ejemplo, no cabe duda que puede darle una opinión que saque de un problema a un arquitecto muy prestigioso. Sería un ejemplo, ¿no? Esto me lleva a decir claramente que en la reunión de dos o más personas debemos llegar a un consenso. Es decir, escuchar a todas las partes y después proceder a la toma de una decisión. Y esto es bien importante, el consenso. Gracias al consenso y en particular a la democracia, combatimos ideologías, combatimos el personalismo, el egoísmo, el autoritarismo, ¿no? Y combatimos, por lo tanto, la intolerancia, la falta de empatía, cuando que la educación nos lleva precisamente a entender que precisamente por ser personas educadas, y entre más educación se tiene, más se debiera o deberíamos estar abiertos a dar acceso a toda opinión, venga de donde venga. En fin, los discursos, las palabras, son prácticas que se cruzan unas con otras, se yuxtaponen, se superan, se conservan y pues por el paso del tiempo, es decir, por ejemplo, porque fueron superadas con pruebas que refutaban verdades, algunas palabras se excluyen, dando pie a nuevas palabras, a nuevas teorías, y que hay que decir que finalmente las palabras no tienen un significado único, ¿no? Porque están sometidas a la interpretación. Sin ello, sin la interpretación y aceptar que se yuxtaponen, que se cruzan, etcétera, sin todo ello, lo que yo creo que hay es pobreza en el discurso. Muchas gracias por su atención y anexo que me auxilié obviamente del libro, de la lectura del libro El orden del discurso, pero en YouTube hay muchos tutoriales o audios, incluso con presentaciones muy explícitas del contenido de este libro de Michel Foucault, El orden del discurso, y remito a quien desee a que, por lo tanto, también se dé a interesarse por estos tutoriales. Muchas gracias. Con ustedes, Mario Villegas González, 5 de agosto del año 2022, día de mi cumpleaños número 67.